Ustedes están en un tema bastante interesante, de hecho es un tema álgido, un tema controversial, como es el tema de los 10 mandamientos. Entonces, como es un mandamiento bastante complicado, álgido, difícil, yo le pedí al pastor que necesitaba más o menos unas 2 horas para compartir y él dijo, en Itagüí no hay problema. Así que, ¿estamos bien? No, 2 horas no, pero hora y media sí. No, tampoco. Algunos dijeron, bueno, más o menos. No, vamos a ver hasta dónde vamos. Yo sé que tenemos un patrón de predicación, 40, 45 minutos, así que espero abordar este tema. ¿Qué mandamiento nos toca hoy? Ustedes están en una serie sobre los 10 mandamientos. ¿Cuál nos toca hoy? No cometerás adulterio. Entonces empecemos. Bien, amados, hace miles de años, cuando hablamos de miles de años en el Antiguo Testamento, el Señor le entregó a su pueblo 10 grandes valores. Y esos 10 grandes valores los llamamos los 10 mandamientos. Y son valores que guían nuestra familia, guían nuestra vida. Y básicamente estamos hablando de valores que perduran con el tiempo. Son vigentes hasta el día de hoy. Yo sé que hay mucha controversia con los 10 mandamientos. Hay varios extremos. Yo sé que han hablado algo de eso en algún momento. Pero están los que creen que son salvos por guardar los 10 mandamientos. Error. Uno es salvo por depositar nuestra fe en Jesucristo. Pero están los que creen que porque somos salvos ya no tenemos que guardar los 10 mandamientos. Error. Hay que guardar los 10 mandamientos. Entonces, yo soy salvo no por guardar los 10 mandamientos, pero soy salvo para hacer buenas obras. Y esas buenas obras incluye vivir en obediencia e incluye acatar los 10 mandamientos. Cuando hablamos de los 10 mandamientos, estamos hablando de la base de nuestra sociedad occidental. Estamos hablando que es el fundamento aún de nuestro sistema judicial, de leyes, y ahí prácticamente está regido por nuestro código. Podríamos decir que también es un código moral. Y hablando de los 10 mandamientos, es en la única cosa en donde se unifican varias religiones en el mundo. Las religiones todas tenemos diferencias, pero cuando hablamos de judíos, de musulmanes y de cristianos, estamos de acuerdo en lo básico de los 10 mandamientos. Así que estamos hablando de un código que tiene vigencia hasta el día de hoy. Y lo que vamos a hacer hoy es estudiar el séptimo mandamiento y vamos a mirar cómo obedecerlo y cómo al cumplir y a obedecer y acatar lo que nos dice la palabra de Dios, eso va a traer bendición a nuestro hogar, a nuestra familia, a nuestra vida. Y vamos a mirar también en esta mañana por qué Dios nos dio este mandamiento. Así que abran sus Biblias, Éxodo capítulo 20, versículo 14. Y tengo una cita más para que la leamos ahorita, Hebreos 13:4. Pero primero vamos a leer Éxodo 20:14 y después vamos a leer Hebreos 13:4. Dice Éxodo 20:14, nueva versión internacional. De hecho, es uno de los versículos más corticos de la Biblia. Se lo puede aprender. No cometerás adulterio. Así sencillito. No cometerás adulterio. Y Hebreos 13:4, en el Nuevo Testamento, dice la palabra del Señor. Tengan todos en alta estima el matrimonio y la fidelidad conyugal, porque Dios juzgará a los adúlteros y a todos los que cometen inmoralidades sexuales. Voy a volver a leer. Tengan todos en alta estima el matrimonio y la fidelidad conyugal, porque Dios juzgará a los adúlteros y a todos los que cometen inmoralidades sexuales. Vamos a orar porque, como les decía, estamos frente a un tema hoy delicado, difícil y más que eso, sensible. Cuando en una iglesia se habla de sexo, muchos, Dios mío, van a tocar un tema bastante delicado. Padre, en esta mañana, una vez más, queremos pedirte, Señor, que nos hables a través de tu palabra y sobre todo haznos sensibles a la voz de tu Espíritu Santo. Permite, Dios, que el tema de hoy sea un tema que podamos asimilarlo, entenderlo, pero sobre todo ponerlo en práctica. De antemano, Señor, gracias por todo lo que nos vas a hablar en la mañana de hoy. Oramos con gratitud, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, amados, yo vengo escribiendo unos cuadernillos.
sobre los 10 mandamientos. El tiempo no me ha permitido terminarlos, pero voy a compartir algo con ustedes hoy de lo que estoy escribiendo. Y yo he venido tratando de esforzarme un poquito de ayudarles a ustedes. Cuando digo ustedes es a la iglesia del Señor, a las comunidades. ¿Cómo cuando escuchamos una prédica, cómo hago yo para no olvidarla, cierto? Pero entonces yo le hago una variación a eso y es, ¿cómo predicar para que siempre lo recuerdes? Es decir, que siempre recuerdes, que cuando salgas, bueno, ¿yo cómo hago para recordar la predicación de esta mañana? Entonces yo espero que esta predicación no se les olvide, no solamente por la relevancia del pasaje como tal, sino que algunos puntos, como vamos a hablar de muchas cosas, pues yo quiero que usted se aprenda la predicación en esta mañana. En el gobierno pasado hubo una campaña para estudiantes que decía, ser pilo, paga, ¿sí o no? Eso lo quitaron, ahora lo modificaron con otra cosa, pero esa campaña tuvo mucha fuerza. Ser pilo, paga. Pues bien, yo les voy a enseñar hoy un acrónimo para que usted se lo aprenda. Ser fiel, paga. ¿Cómo titula la predicación en esta mañana? Ser fiel, paga. Y cada letra nos va a ayudar para la predicación. Entonces, con cada letrica, usted se va a acordar de la prédica. Así que si está tomando apuntes, aquí le regalo la primera letra. Con algunas voy a ser muy breve, con otras me voy a extender un poquito más. La S. Vamos con la S. Séptimo mandamiento. Aunque la lista de los 10 mandamientos es una lista que difiere mucho, depende. La Iglesia Católica, yo no sé si usted ha visto, pero la Iglesia Católica en la lista de los 10 mandamientos, cuando uno la compara, yo sé que ustedes tuvieron alguna introducción sobre eso, cuando uno la compara con la lista que tenemos los cristianos, difiere. Porque el segundo mandamiento en la Iglesia Católica desaparece, pero después en los últimos mandamientos, uno de ellos que habla de codiciar, lo dividen en 2, para suplir lo que quitaron del segundo mandamiento. De no te harás ninguna imagen ni ninguna semejanza de lo que no te inclinarás ante ellos, eso se quitó. Pero para que den 10, codiciar lo dividieron en 2. Pero el séptimo mandamiento, en eso estamos unificados todos. Así que cuando hablamos del séptimo mandamiento, no importa si es luterano, si es católico, anglicano, bautista, evangélico, el que sea, todos estamos de acuerdo que es el séptimo mandamiento a guardar. La segunda letra de nuestro acrónimo, la E, a ver, ¿cómo titula la predicación? Ser fiel, paga. Vamos a examinar un poquito lo que dice el Antiguo Testamento. Cuando uno consulta un poquito a algunos maestros de la palabra, estudiosos de la palabra, a veces ven el adulterio simplemente como un crimen hacia la propiedad. Y es cierto, cuando uno mira el Antiguo Testamento, la idea es respetar la mujer del prójimo, pero cuando solamente nos limitamos a verlo como propiedad, nos quedamos cortico con ese análisis. Entonces, cuando uno ve un poquito más la situación en el Antiguo Testamento para entender lo que es el concepto de fidelidad en la relación conyugal, debemos de mirar cómo es que Dios se nos presenta en el Antiguo Testamento, y para eso podríamos hacer todo un taller. Y yo no tengo tiempo. Y sobre todo que Dios compara la relación de Él con su pueblo, hablando del pueblo de Israel, compara su relación con la relación de un esposo y una esposa. Una relación matrimonial. Y ahí estamos hablando de fidelidad. Así que una palabra que se nos va a quedar hoy grabadita en nuestra mente es el concepto de fidelidad. Fiel, ser fiel. Y mire lo que dice, por regalarles una cita de muchas que tengo, Jeremías capítulo 5, versículo 7. Acompáñeme, voy a tratar de ir rápido. Si usted de pronto un poquito despacio para buscar en la Biblia, entonces simplemente escuche, porque voy a ir rápido por cuestiones de tiempo. Jeremías capítulo 5, versículo 7. Habla Dios: ¿por qué habré de perdonarte? Tus hijos me han abandonado, han jurado por los que no son dioses. Cuando suplí sus necesidades, ellos cometieron adulterio y en tropel se volcaron a los prostíbulos. Entonces, mire Dios cómo analiza los pecados de su pueblo y habla de que se fueron tras otros dioses, es decir, me fueron infiel. Y después habla, se fueron a los prostíbulos. Está utilizando una metáfora de la vida cuando alguien es infiel, cuando va a casas de prostitución.
Así lo está analizando la palabra. Los que están tomando apuntes, por ahí algunos que veo, entonces les regalo una cita para que busquen su casita. Ezequiel capítulo 23, versículo 37. Ezequiel 23, 37, y puede también estudiar para que mire esa relación de Dios con su pueblo como un esposo con una esposa, Oseas capítulo 2 y Oseas capítulo 3. Si usted se lee esos dos capítulos, le va a quedar un poquito más claro. Muy bien, ya tenemos dos letras de nuestro acrónimo en esta mañana. Vamos con la tercera letra. Relación única, única del matrimonio. Relación única del matrimonio. Ya les dije que no debemos de ver el matrimonio simplemente en términos de propiedad, porque cuando miramos un poquito más sobre el adulterio ya en la Biblia, cuando uno mira mucho más el campo, mucho más extenso, es la violación de una relación que es única en el matrimonio. Una relación que es única en el matrimonio. Cuando uno se casa, esa relación es única y es hasta que la muerte los separe, y esa fidelidad se promete hasta que la muerte nos separe. ¿Cuáles son los votos matrimoniales? ¿Qué es lo que decimos cuando hablamos de fidelidad conyugal? ¿En los votos casados o los que están viendo prematrimoniales? Ay, no hay casados hoy acá. Interesante, puros solteros. No hay sino solteros, ¿no? Bueno, depende del sacerdote o el pastor que ofició la ceremonia. Hay muchos votos matrimoniales, ¿cierto? Prometo serte fiel, ¿cierto? Algunos dicen, no, ignorando a las demás, no va a tener sino ojos para ti. Depende de los votos, hay muchas variedades, pero básicamente es que prometemos en los votos matrimoniales serle fiel a nuestro cónyuge. Mire una cita de las tantas que hay. Este tema es, créame, esto es un seminario completo, pero a modo de predicación, para que nos queden cosas básicas, mire una cita que les voy a regalar. Malaquías capítulo 2, versículo 14 al 16. Malaquías capítulo 2, versículo 14 al 16. Y dice, claman, ¿por qué el Señor no acepta mi adoración? Voy a leerles este pasaje que estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente. Hago la clarificación. Las otras las estoy leyendo de Nueva Versión Internacional. Pero este versículo me gustó como estaba en la Nueva Traducción Viviente. Claman, ¿por qué el Señor no acepta mi adoración? Les diré por qué. Porque el Señor fue testigo de los votos que tú y tu esposa hicieron cuando eran jóvenes, pero tú le has sido infiel. Aunque ella siguió siendo tu compañera fiel, la esposa con la que hiciste tus votos matrimoniales. ¿No te hizo uno el Señor con tu esposa? En cuerpo y espíritu ustedes son de Él. ¿Y qué es lo que Él quiere? De esa unión quiere hijos que vivan para Dios. Por eso, guarda tu corazón y permanece fiel a la esposa de tu juventud, pues yo odio el divorcio. Dice el Señor, Dios de Israel, divorciarte de tu esposa es abrumarla de crueldad, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Por eso, guarda tu corazón y no le seas infiel a tu esposa. Amados, a mí me parece increíble que en las iglesias cristianas, en muchas iglesias, cuando hablan del libro de Malaquías, solo lo usan para hablar de diezmos. Increíble. Pero esas son las iglesias. No estoy hablando de las nuestras, de los rediles. Esa teología de la prosperidad no quieren buscar en la Biblia sino cosas que hablen de plata. Pero Malaquías no solamente habla de diezmos en el capítulo 3. Malaquías toca temas tan puntuales como el tema de la infidelidad. Y este pasaje es un pasaje que le está hablando a los varones. Así que en esta mañana las mujeres quedan exentas de esta predicación, porque este mensaje es solamente para los varones, porque las mujeres tienen algo particular y es que ellas no son infieles, ellas nunca le fallan a sus esposos. Hablando seriamente, la Biblia utiliza ese lenguaje abierto y cierto que es para los varones, pero el mensaje es para todos, para hombres y para mujeres. Entonces las mujeres en esta mañana no vayan a estar, ay, siquiera no me predicaron a mí. Por favor, esta palabra también es para ustedes. Entonces, ¿cómo vivir dentro de esa relación matrimonial? ¿Yo cómo hago, Dios mío, para conservarme fiel, puro? Bueno, ¿cuántas letras llevamos de nuestro acrónimo? La primera letra, séptimo mandamiento. La segunda, explicando un poquito sobre el Antiguo Testamento.
La R, relaciones única, relación única en el matrimonio. Y vamos a ver nuestra segunda palabra en este acrónimo, fiel. Vamos a mirar fiel. Entonces, ¿cómo debemos vivir dentro de la relación matrimonial? En otras palabras, ¿cómo vamos a ser fiel en esa relación? Entonces, la primera F, o primera letra de esa palabra, fidelidad sexual. Vamos a hablar de fidelidad sexual. Un paréntesis pequeño, he venido con una virosis, apenas me estoy recuperando, así que vengo con alguna tos persistente, así que ya con esta excusa no les vuelvo a pedir excusas cuando tos. Fidelidad sexual. La palabra clave, cuando miramos un poquito el tema de adulterio, la palabra clave que indica el carácter tan único del séptimo mandamiento, ya les dije, no es propiedad, sino sexualidad. Porque cuando lo limitamos a propiedad, casi que es ver a la mujer como un objeto. No. Es cierto que incluye algo de eso, pero no. Yo quiero que miremos que el objeto único particular realmente de este mandamiento de obedecerlo está hablando es de sexualidad. Y la reflexión sobre este mandamiento nos tiene que confrontar con principios en la Biblia y sobre todo con mandamientos y con cuestiones que tienen que ver con nuestras relaciones sexuales. Y es cierto que es uno de los temas que menos predicamos en la iglesia. Casi que cuando uno toca algún tema de esto será por ahí en algún cursillo prematrimonial, pero casi no tocamos estos temas desde el púlpito porque a veces venimos de una herencia un poquito mojigata, a veces tenemos prejuicios con el sexo. Hay mucha gente que viene a la iglesia cristiana evangélica creyendo que el sexo es malo. No, el sexo no es malo, todo lo que Dios hizo es bueno. Solamente si se practica dentro de la relación permitida por Dios, que es el matrimonio. Pero el sexo es bueno, no es malo. Entonces, hablando de esto, Dios en el Antiguo Testamento dio muchas directrices sobre cuál debía ser nuestras relaciones sexuales, cómo deberían de ser nuestras relaciones sexuales. Y tengo una cita básica que es en Levítico, capítulo 18, versículo 20. Levítico, capítulo 18, versículo 20. Y con respecto a nuestro tema de hoy, séptimo mandamiento, dice, no tendrás trato sexual con la mujer de tu prójimo, para que no te hagas impuro por causa de ella. No tendrás trato sexual con la mujer de tu prójimo. Repito, aplicación para las mujeres, cuando escuchen estos versículos, simplemente cambie mujer por hombre. ¿Estamos? Y así aplica para los dos, Si ustedes en su casita, porque no lo puedo hacer ahora, léase toda la lista de Levítico 18 y aún váyase hasta el capítulo 20 y verá que va a haber una lista larga en cuanto a cómo deben de ser nuestras relaciones sexuales. Hay prohibiciones, tener relaciones sexuales con parientes, con familia, ahí está la lista. Se prohíbe tener relaciones sexuales con personas del mismo sexo. Nosotros, nuestros rediles, no somos homofóbicos, nosotros no tenemos problema. Pero nosotros sí estamos obviamente en contra de practicar la homosexualidad porque eso va en contra de la palabra del Señor. Hay una diferencia entre ser homofóbico y simplemente obedecer la palabra del Señor, ¿ok? Yo tengo personas con las cuales me relaciono y hay una amistad, charlamos y son homosexuales, pero cuando tiene que ver con temas de estos yo les digo, estás desobedeciendo al Señor. Estás desobedeciendo al Señor. Entonces, ahí hay una lista larga y aún también hay prohibiciones contra una cantidad de anomalías, de desviaciones. Hay prohibiciones a tener relación sexual con muertos, que estamos hablando de eso es necrofilia. Estamos hablando de prohibición de tener relaciones sexuales con animales, eso es zoofilia. Y así, todo lo que tenga que ver con cuestiones sexuales, la Biblia es una guía, la Biblia es clara. Ay, ¿será que puedo hacer esto? ¿Será que puedo hacer aquello? ¿Será que puedo hacer lo otro? Vaya a la Biblia. Ahí está, la Biblia es clara. El problema es que algunos no estudian esas porciones, pero la Biblia es clara en lo que tiene que ver con nuestras relaciones sexuales. La única relación sexual permitida en la Biblia es la que se da dentro del matrimonio entre un hombre y una mujer. Entonces, aunque el séptimo mandamiento, repito, menciona solo un pecado, que es no cometer adulterio, no fallarle al cónyuge, también incluye otros pecados. O sea, el adulterio no solamente es tener relaciones sexuales con otra persona del sexo opuesto. También puede incluir tener otras desviaciones sexuales, incluyendo la pornografía.
Ahora, yo no voy a hablar de pornografía porque lo primero que me dijo Wilcar con este mandamiento es que esta iglesia era pura en ese sentido, sexualmente hablando. Que aquí no, entonces yo para qué me voy a poner a hablar de pornografía, aquí nadie ve pornografía. Entonces, hablando de este tema sobre relaciones sexuales, no lo vaya a limitar solamente al adulterio en cuanto a serle fiel con otra personita, porque incluye muchas cosas más. ¿Estamos? Ok, sigo adelante. ¿Qué letra nos falta? Vamos a hablar de la institución divina. Institución divina. Cuando hablamos del matrimonio, el matrimonio no es un invento de nosotros. Cuando yo he tenido que hablar con algún homosexual, alguna lesbiana, hemos hablado y yo les he dicho, es que yo no me inventé este rollo de que tenía que ser hombre con mujer. ¿Por qué no hombre con hombre y por qué no mujer con mujer? ¿Cuál es el pecado? No, es que yo no me lo inventé, es que Dios ya lo estableció así en su palabra. En Génesis capítulo 1, versículo 27, y Dios creó al ser humano a su imagen. Lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Dios no creó un hombre y un hombre, una mujer y una mujer. Él creó fue un hombre y una mujer. Y la diferencia sexual siempre existió desde el principio. Esa diferencia sexual entre un hombre y una mujer era porque ambos habían sido creados el uno para el otro, para que fueran una sola carne. Entonces la diferencia sexual siempre existió. El hombre y la mujer fueron creados con un mandato en común y ese mandato incluía las relaciones sexuales. Y en ese mandato les dice en el versículo 28 de Génesis capítulo 1, y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Ese llenen la tierra es que tenían que llenarla, muchachitos. ¿Están claros? Alguien dirá, Renzo, pero estamos en otra época. Claro, ahora ya no estamos para tener 10 ni 15 hijos, por favor, ya no estamos. Pero también no voy a entrar en ese tema porque creo que eso sería materia para que ustedes lo hablaran después con su pastor. Pero tengo problema cuando veo parejitas que se quieren negar literalmente a tener hijos y se quieren negar. Y el mandamiento de Dios es claro. Habrán razones de peso, yo entiendo, pero mientras podamos, yo pienso que estaríamos en desobediencia si no hacemos lo que Dios realmente nos mandó a hacer, ¿cierto? Pero bueno, ese es un tema ya mucho más amplio, no me quiero meter en eso. Entonces, hablando de este versículo en el capítulo 2 de Génesis, versículo 24, después el Señor dijo, por eso el hombre deja a su mujer y a su madre y se une a su mujer y los dos se funden en un solo ser. Entonces el mandato es claro, una parejita se casa y se va a hacer nido aparte. ¿Por qué? Porque necesita tener esa intimidad, obviamente, privacidad, y el mandato es hacer vida aparte. Y ustedes saben que eso es lo que vemos en Colombia, que toda parejita se casa y se va a hacer su nidito aparte. Sí, no, aquí todos somos así. Yo soy bayuno, un bayuno apaisado, y cuando llegué aquí a Antioquia, la sorpresa que me encontré es que la cultura era muy distinta, y la cultura, sobre todo en términos de matrimonios, es que no, el papá y la mamá hacen la terracita, el airecito y el segundo pisito, entonces este es para los hijos y después viene otro hijo, entonces hacen un tercer piso y cuando menos piensa está el edificio de los Pérez y ahí viven todos. Y bueno, yo no estoy aquí para entrar en problemas, pero qué bueno poder cumplir la palabra del Señor. Dejará a su padre y a su madre y se une a su mujer y los dos se funden en un solo ser. Ahora, por supuesto que la relación de una pareja de casados, por supuesto que no estoy diciendo que se limita solo a la relación sexual. No, por favor, la vida de pareja tiene muchas más áreas. Pero como mi tema hoy es el adulterio, por eso estoy haciendo mucho énfasis en la parte sexual. ¿Me estoy comunicando? Aunque obviamente la relación de pareja incluye muchas áreas más, ¿ok? Y tampoco se limita a la procreación. Tampoco. Una relación de pareja, nosotros los cristianos nos diferenciamos de la teología católica y es que nosotros no tenemos ningún problema con los métodos anticonceptivos. ¿Por qué? Porque para nosotros es claro que hay que ejercer una fiel mayordomía, ¿cierto? Y no traer hijos por traer al mundo. Entonces no se limita solo a la procreación, pero el matrimonio sí tenemos que verlo como una institución divina
y como es una institución divina, tiene como propósito, muchos propósitos divinos, pero uno de los propósitos del matrimonio, además de la procreación y además de tener amistad, intimidad, uno de los propósitos es evitar la inmoralidad sexual. ¿Escuchó eso? Uno de los propósitos del matrimonio es evitar la inmoralidad sexual. Pablo dice en Primera de Corintios capítulo 7 versículo 2, busquen su Biblia por favor, voy a dar una pausita mientras tomo agua. Y de aquí en adelante, ¿están conmigo? Iglesia, ¿están conmigo? De aquí en adelante, quiero que cuando les siga hablando de adulterio, de aquí en adelante quiero que también piensen en la palabra fornicación, porque adulterio, la violación del mandato, es dentro del matrimonio. Estamos hablando para los casados. Entonces en esta mañana los solteros están felices. Esto no es para nosotros. Error. Tiene el mismo principio, la misma aplicación, solamente que la diferencia es que Dios prohíbe relaciones sexuales si usted no se ha casado. Entonces ahí también algunas cosas que voy a decir aplica para los solteros. Usted está llamado a guardarse puro y pura hasta el matrimonio. Y de pronto, no sé, alguien de pronto nos visita aquí en esta mañana y qué pena yo tocar estos temas, pero de pronto usted allá estará pensando, ese calvo que está allá, ese está muy anticuado. Ese no sabe que estamos en el 2019. Ese está pasado de moda. Está out. Pues yo le voy a decir algo con respeto y con amor. Cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán, dijo el Señor. Y la fidelidad y la pureza sexual siempre habrá que predicarla y habrá que practicarla y vivirla, obedecerla, porque está en la Biblia y esto tiene aplicación hasta el día que Jesucristo venga por nosotros. Así que estamos llamados a obedecer todos los mandamientos que tengan que ver con situaciones sexuales. Hoy en día yo sé que es muy difícil hablar de este tema, muy difícil. Algún día estaba tocando un tema sobre la virginidad en Bello con algunos jóvenes y se me reían en la cara. Y algunos muchachos decían, aquí las únicas vírgenes que existen son las que están en las esquinas, las virgencitas católicas, pero ya vírgenes no existen. ¿Por qué? Porque las relaciones sexuales se dan ya desde 10, 11, 12, 13 añitos. Entonces es complicado llegar virgen al matrimonio. Pero si usted es una persona que ya empezó una vida sexual, pues entonces escuche la palabra de hoy y hoy debe de tomar decisiones cuando salga de este lugar. Primera de Corintios capítulo 7 versículo 2. Pero en vista de tanta inmoralidad, cada hombre debe tener su propia esposa y cada mujer su propio esposo. Me encanta que el apóstol Pablo, para que no lo fueran a malinterpretar, también incluyó a las mujeres. Otra vez. Pero en vista de tanta inmoralidad, cada hombre debe tener su propia esposa y cada mujer su propio esposo. Y si ustedes miran el contexto, hablando para solteros que en esa relación de noviazgo están pasando por ya pasiones y ya hay una pasión encendida, el consejo de la Biblia es, por favor, cásese. Cásese antes de que se queme. ¿Qué es lo que decimos? Antes de que se queme. Entonces, una de las funciones del matrimonio es poner freno a la falta de dominio en lo que tiene que ver con materia sexual. Bien, sigo adelante porque sé que el tema es pesado y yo tengo un buen oído y desde aquí ya percibo el latir del corazón de algunas personas que está así, pa, 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 pa. Entonces no quiero que me le vaya a dar taquicardia en esta mañana. Escogiendo a nuestro cónyuge. Y que conste que apenas estoy calentando motores. En tiempos antiguos, amados, iglesia, en tiempos antiguos escoger cónyuge era un asunto familiar, no era un asunto individual. Puede ser que esté de acuerdo, en contra, no sé, no vamos a entrar en detalle, pero en épocas antiguas escoger cónyuge era un asunto de familia. Y aún más, no solamente era un asunto de familia, era un asunto comercial, era un asunto de plata. Había que pagar la dote. Y ahí yo pudiera aquí hablar de muchas cosas, pero no tengo tiempo. Pero ya con el paso del tiempo, ya el asunto no se volvió un asunto familiar, sino que se volvió un asunto personal. Y alguien dirá, oh, aleluya, qué bueno. Sí, ya entonces ya no primaba lo económico, sino que ya se podía escoger libremente al compañero o a la compañera para toda la vida, lo cual yo quiero decirles que no significa entonces que la elección del cónyuge tenga que ser arbitraria. No, la Biblia también me da directrices a la hora de escoger. La Biblia me da luz
a la hora de casarme. Y esto lo voy a hablar, por eso yo quería unir los dos grupos, casados y solteros. Y esto lo voy a hablar para unos y otros, pero especialmente pensando en los solteros. Si usted se quiere evitar dolores de cabeza, si usted quiere que el día de mañana tenga armonía, que tenga unidad, sobre todo espiritual en su familia, en su hogar, tenga en cuenta el consejo de Pablo para los solteros. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 14 al 16. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 14 al 16. ¿Llegaron ahí? ¿Lo encontraron? Les doy una ayudita. Segunda de Corintios está después de Primera de Corintios. ¿Les ayudé? ¿Sí? Ok. Listo. Segunda de Corintios 6, 14 al 16. No formen yunta con los incrédulos. ¿Qué tiene en común la justicia y la maldad? Hago un paréntesis antes de seguir leyendo. Cuando dice no formen yunta con los incrédulos, es decir, no se unan, como dice la Reina Valera, no se unan en yugo desigual. Por supuesto que esto tiene que ver con muchas relaciones comerciales, políticas, sociales, pero también incluye familia. Algunos pastores quisieran sacar el tema de la familia, quisieran sacar el tema de las relaciones de noviazgo, pero incluyen también las relaciones de noviazgo. El problema es que algunos no ven sino relaciones de noviazgo y se olvidan que hay otras relaciones de yugo desigual. Entonces yo, haciendo esa salvedad, quiero decirles que en esta lista incluye también las relaciones de noviazgo. No formen yunta con los incrédulos. ¿Qué tienen en común la justicia y la maldad? ¿O qué comunión pueden tener la luz con la oscuridad? Oiga eso. ¿Qué armonía entre Cristo con el diablo? ¿Qué tiene en común un creyente con un incrédulo? ¿En qué concuerdan el templo de Dios y los ídolos? Porque nosotros somos templo del Dios viviente, como Él ha dicho, viviré con ellos y caminaré entre ellos, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Debe de quedar claro entonces que debe de haber unidad espiritual en el matrimonio. Si no hay unidad espiritual en el matrimonio, van a tener muchos problemas. Porque si teniendo unidad espiritual hay problemas. Yo cumplo 30 años de casado. Y si alguno va a hacer cuentas, por favor, me casé muy jovencito. Cumplo 30 años de casado. Y si he tenido problemas, siendo que tenemos unidad espiritual, ¿cuántos más problemas va a tener una pareja que está en yugo desigual? El uno va para una iglesia, el otro va para otra iglesia, o se quedó en la casa. Entonces algunos jovencitos, jovencitas son muy cándidos. No, yo me lo voy a ganar para el Señor. Yo me lo voy a ganar para el Señor. La mayoría de las veces la otra persona se lo gana para el mundo. Y en vez de usted arrastrarlo para las cosas de Dios, la otra persona le arrastra para las cosas del mundo. Entonces, al matrimonio lo suele preceder obviamente un periodo de noviazgo. Y por eso es que estoy hablando de este tema. Un periodo de noviazgo. Y en ese periodo de noviazgo, las dos personas, para eso es un noviazgo, para comprometerse, para conocerse, en salir juntos y por supuesto si ven que la cosa va bien, entonces se comprometen. Pero ese periodo de preparación, voy a decirle algo, iglesia, y por supuesto que no me estoy aquí entrando en asuntos de consejería, eso se lo dejo al pastor, pero debo decirle algo con todo respeto. Hay un problema que yo veo en los muchachos en el día de hoy. No estoy hablando de muchachos de nuestras iglesias, sino en términos generales, de todos, de iglesia, sin iglesia, como sea. El problema de los muchachos en el día de hoy es que sus noviazgos están durando demasiado tiempo. Demasiado tiempo. Noviazgos de 5, 6, 7 años y uno les pregunta, ¿y ustedes por qué no se han casado? No, es que primero la licenciatura. Termina la licenciatura. No, es que voy a hacer una maestría. Y después de la... No, es que voy a hacer un posgrado, un doctorado, yo no sé. Una especialización. Y ahí siguen solteros, 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 solteros. Y después le quieren meter los dedos a uno a la boca diciendo que están en una relación pura. Eso sí es mentiras, como dice un paisa. Ese periodo de preparación no puede durar mucho tiempo, mis amados, porque esta carne, cuando alborotamos esta carne, ustedes saben, mis amados, yo no necesito. ¿Sabe qué es lo lindo cuando yo predico estos temas? ¿Sabe qué es lo que a mí me da confianza cuando yo predico estos temas tan difíciles? Que yo no le estoy predicando a ángeles. Estamos hablando el mismo idioma. Esta carne la alborotamos y hasta ahí llegamos. Yo creo que ustedes que son tan santos, pero en algún momento, si no la vieron, escucharon, el diablo es puerco. Y alborotamos esta carne y yo le digo, ahí es donde la Biblia dice, por favor, si ya tiene esa carne alborotada, por favor, cásese, cásese. Es que eso es. Ahora, está el otro extremo. Me parece que los dos extremos son malos.
Tanto es malo demorarse mucho en casarse, como también es malo precipitarse al matrimonio. No, sí, la conocí el viernes pasado, es que eso fue amor a primera vista. Pastor, ya tenemos fecha. No. Por favor, no haga eso. Bueno, sigo porque tengo que continuar, mis amados, si no aquí nos quedamos de verdad. Lecciones importantes, voy a compartir algunas cositas con ustedes, lecciones importantes sobre el adulterio. ¿Recuerda cómo titula la predicación de hoy? ¿No les escuché cómo titula? Ser fiel paga. ¿Y qué letra sigue? La L. Lecciones importantes. Amados, las consecuencias del adulterio son desastrosas. Y yo en 30 años, amados, tantas consejerías, tantas personas que he visto, tantas familias. Ustedes saben el dolor que causa el adulterio, el daño que causa no solamente a la otra pareja, el daño que tú mismo te haces, el daño que le hacemos, si hay hijos, que le hacemos a los hijos. Uy, no, eso es terrible. Todos conocen aquí la historia de David. Ahora, el adulterio es una cosa tan delicada, tan delicada. Ahora, es un pecado como otro más, pero es un asunto tan delicado que muchos, por lo menos cuando hablamos de David, no lo recuerdan por las cosas buenas que hizo David. De hecho, David, dice la Biblia, que fue un hombre conforme al corazón de Dios. Pero la gente cuando escucha de David, lo primero que se le viene a la mente a la mayoría, David, sí, el adulterio. ¿Y con quién fue que adulteró? ¿Con quién? Mira, hasta nos acordamos de la vieja esa. Ay, qué pena, algunos se molestaron, con la hermana Betsabé. De la historia de David, que no hay necesidad de leerla porque ya la conocen, de esa historia podemos sacar varias lecciones y las voy a mencionar así rápido porque no hay tiempo. Primera lección: no hay individuo, persona, por muy consagrada que sea a Dios, que esté exento de la tentación de serle infiel a su pareja. ¿Se los vuelvo a leer o quedó claro? Otra vez, listo. No hay persona, por muy consagrada que sea a Dios, que esté exenta de la tentación de ser infiel a su cónyuge. El problema de algunos cristianos es que se creen los superchachos. Yo, no, jamás le seré infiel a mi pareja, jamás, ni por aquí se me ha pasado. Más se demora en decir eso que en caer en adulterio. Y lo digo porque he conocido cristianos que se han considerado muy super espirituales y se descuidaron. Yo creo que ustedes han leído a San Pablo cuando dijo: el que crea estar firme, mire que no caiga. En otras palabras, no se las dé de super chacho. No, yo no tengo problema. Sí, voy a estar con la hermanita sola ahí en ese cuarto, pero no, yo sé que no hay nadie más, pero no, es que somos tan consagrados. Por favor, que se nos va a pasar por la mente pecar. Amado, esta carne. Usted no puede estar solo con una persona del sexo opuesto, demasiado solo por ahí en lugares solitarios, porque eso es muy peligroso. Y aquí pudiera decir muchas cosas, pero por favor, yo creo que con esta lección ya usted puede sacar conclusiones. Por favor, todos estamos expuestos. Otra lección es que la victoria de la fe en nuestro pasado no asegura lo mismo en nuestro futuro. Me explico. Si usted en otras situaciones, y voy a hablar para los varones, porque como soy hombre, pues obviamente me voy a dirigir a los hombres para no herir a las mujeres. Entonces, si usted como varón en un pasado, me van a disculpar porque yo hablo así, yo sé que algunos se molestan conmigo y yo soy así para hablar muy escueto. Si usted de pronto en algún pasado, alguna mujer por ahí le echó los perros, como se dice vulgarmente, y usted se sintió bien fortalecido, oigan a esta, y usted en el nombre del Señor en la mente: te reprendo, diablo mentiroso. Y bien, salió bien, victorioso. El hecho de que haya salido victorioso 1, 2, 3 y muchas veces no quiere decir que ahora también va a salir victorioso. El éxito del pasado, la victoria del pasado no asegura la victoria del futuro o del presente. Todos los días tenemos que cuidarnos, todos los días. Usted no sabe en qué momento le va a llegar la tentación. No podemos bajar la guardia. Otra lección es que la infidelidad resulta de las pasiones que no son controladas, los pensamientos y las fantasías del corazón. Y aquí no voy a tocar sino un tema, yo creo que ya lo he dicho demasiado, pero prefiero pecar por excederme, pero yo me quedo corto en algunas cosas, yo no puedo tocar mucho este tema, pero muchos de los problemas, no estoy diciendo que siempre, pero muchos de los problemas de adulterio es porque una de las dos personas empezó a alimentar demasiado su mente de fantasías sexuales.
Y no estoy diciendo que es lo único, no, hay más cosas. Pero sobre todo pasa cuando de pronto se expone demasiado a la pornografía y empieza a fantasear y en su mente y cosas, y usted primero adultera en el corazón antes de consumar el hecho. Y mire lo que dijo Jesús en Mateo capítulo 15, versículo 19. Mateo 15, 19. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la inmoralidad sexual, los robos, los falsos testimonios y las calumnias. Me llama la atención que en esa lista se repiten 2 veces 2 cosas que tienen que ver con relaciones sexuales: los adulterios y las inmoralidades sexuales. Por eso, mis amados, por favor, hoy, después de esta prédica, al final vamos a orar, tomemos las medidas que tenemos que tomar. Si hay alguna persona aquí en esta mañana, ahora sí les hablo seriamente, que de pronto está teniendo muchos problemas con la pornografía, pues en esta mañana vamos a orar para que Dios le ayude a salir de esa adicción, una de las adicciones más peligrosas que hay. Salir de la pornografía, algunos la han considerado más difícil que salir de un problema de drogadicción. Es una cosa muy adictiva el sexo. Y otra lección que aprendemos es que después de caer en el pecado, el peligro sigue latente al tratar de encubrir y aún poner pretextos por ese error. Eso fue lo que le pasó a David. David, después de cometer el adulterio, el peligro es que él, para poder ocultar eso que había pasado, cayó en otro pecado y otro pecado y otro pecado y otro pecado. Entonces usted, por tratar de estar ocultándole a su pareja que le está siendo infiel, termina con muchos más pecados: engaño, mentiras. Ese es el peligro y ese es lo grave del adulterio. Y por otro lado, la paga por un momento de placer es terrible. Las consecuencias por unos minutos, por un rato de placer, las consecuencias son nefastas. En el caso de David, recuerden, el bebecito que nació de esa relación se murió. Dios les quitó ese hijo. Y a veces hay consecuencias en nuestra vida y a veces no las relacionamos, que tienen que ver con nuestros pecados. Es que Dios es un Dios celoso, Él es misericordia. Claro que sí, yo soy un predicador de la gracia, pero no de la gracia barata, de la gracia bíblica, la que costó el precio de la muerte del Hijo de Dios. Y ese precio incluye que nosotros tenemos que entregarnos a Él en obediencia. Y entonces otra lección que aprendemos de la historia de David es que es imposible encubrir nuestros pecados. Usted le puede estar ocultando a su pareja, al pastor, a los líderes, a cualquier persona. Nadie se da cuenta, nadie sabe que yo soy adúltero, nadie sabe que soy adúltera. Pero Dios sí sabe lo que tú haces cuando nadie te está viendo. Dios sí sabe. Y la otra cosa que aprendemos, otra lección rápido, es que aún la infidelidad puede ser perdonada por Dios si nos arrepentimos. Y ahí sí entra el elemento de la gracia. Y ahorita al final voy a hablar un poquito más de eso, pero ustedes saben que David no se había arrepentido, siguió con su vida como normal, hasta, no pasó nada, y Dios le mandó un profeta. ¿Recuerdan? ¿Cómo se llamaba ese profeta? Natán. Y ya el hombre se arrepiente y ahí es donde ya él compone un salmo: contra ti, solo contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Se arrepintió y Dios le perdonó. Bien, amados, ahora quiero entrar en una aplicación, aunque ya he hecho algunas aplicaciones, pero voy a entrar con mi última palabra, que sería como las aplicaciones. ¿Qué palabra nos falta? ¿Cómo se titula la predicación? Yo creo que ya es la hora que le diga a la persona que está al lado suyo, dígale: ser fiel paga, dígale, ser fiel paga. ¿Entendemos el término paga, cierto? Lo estamos utilizando, yo lo estoy utilizando muy al término paisa. Dios te pague. A veces algunas personas han hecho algo y de pronto están esperando que yo le diga Dios le bendiga. Yo así le digo: Dios te pague. Dios te pague. Y se me quedan así como: Dios te pague. Ese Dios te pague es paisa, es Dios te bendiga. Dios te bendiga. Entonces, ser fiel paga es bendición. Es bendición. La P, quiero hablar así, muy breve. Las perfecciones de Dios. Perfecciones de Dios. Y como ya me volví teólogo, pasé de predicador a teólogo. Cuando hablamos de perfecciones de Dios, estamos hablando de los atributos de Dios, las cualidades de Dios. Y cuando hablamos de esas cualidades, de esos atributos, una de las perfecciones más lindas que tiene Dios es la fidelidad. Fidelidad. Él es fiel. Y de tapa a tapa en la Biblia, de Génesis a Apocalipsis, vemos el tema de la fidelidad del Señor. Y la lista es innumerable. Yo tengo apenas un pasaje que les voy a mencionar,
Deuteronomio capítulo 7, versículo 9. Deuteronomio 7, 9. Reconoce por tanto que el Señor tu Dios es el Dios verdadero, el Dios fiel, que cumple su pacto generación tras generación y muestra su fiel amor a quienes lo aman y obedecen sus mandamientos. De ese versículo pudiéramos sacar toda una exposición, pero no podemos. Pero mire cómo dice, hablando de su fidelidad, dice, Él es Dios fiel que cumple su pacto. Dios cumple su pacto. Siempre lo ha cumplido. Cuando yo me casé e hice votos, yo no hice un contrato civil. Por eso la diferencia entre un matrimonio civil y un matrimonio cristiano por la iglesia. El matrimonio civil es un contrato, tú lo rompes cuando quieras, de común acuerdo. Sí, es cierto que algunas trabas hay por ahí, pero casi que se pueden separar por cualquier cosa. Y algunos hasta dicen, ¿sabe qué? Como en los contratos, como de las viviendas, 2 años. Algunos dicen, vamos a vivir 2 años y si en 2 años esto no funciona, chao, nos abrimos. Esa es la mentalidad posmoderna. Pero la mentalidad bíblica es que cuando yo me caso, yo hago un pacto delante de Dios. Es una relación donde hay 3. Y el pacto que hago yo es de fidelidad hasta que la muerte me separe. Por eso no hay opción. Mi esposa no tuvo opción cuando a mí se me cayó el pelo. Ya no hay opción. Con calvo y todo, tengo que seguir con él. No hay opción. No hay opción. Ahora, hablando de infidelidad, la infidelidad incluye muchos temas. Le somos infieles a Dios en muchos temas, pero hoy mi tema es sexo, adulterio. En la esfera social, la infidelidad conyugal abunda por todos lados. Los votos matrimoniales son quebrantados y desechados con la misma facilidad que se desecha un trapo viejo. Ya hoy en día, hasta en chiste lo decimos, me voy a tirar una canita al aire. Una canita al aire. Y ya hemos entrado en un mundo de tantos antivalores, donde ya muchas veces se violan los votos matrimoniales de común acuerdo. Y a veces tenemos psicólogos que no tienen nada que ver con la Biblia, dando unas asesorías tan impresionantes que uno dice, la venida del Señor está cerca. Mire, lo que ustedes necesitan para aumentar esa frialdad sexual que tienen. No, venga, cada uno consígase una parejita, ensaye una tercera relación y verá que la chispa se vuelve a encender. Y uno dice, ¿qué? Esos son los consejos que dan algunos psicólogos en el día de hoy. Entonces, esa cualidad de la fidelidad, hablando de Dios, es la esencia de Dios. Su esencia es ser fiel. Sin esa esencia, Él dejaría de ser Dios. Él es fiel hasta la muerte, aunque Él no muere. Pero para que me entiendan, hasta lo último Él es fiel. Entonces, cuando hablamos de Dios, para Dios ser infiel sería obrar en contra de su naturaleza. Él siempre permanece fiel. Por eso aún Pablo entendió esa verdad maravillosa cuando le escribió a Timoteo en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 13. Capítulo 2 versículo 13. Si somos infieles, Él sigue siendo fiel, ya que no puede negarse a sí mismo. Dios sigue siendo fiel a pesar de nuestra infidelidad. Que tiene que castigar y disciplinarnos, sí, pero Él sigue siendo fiel. Él no dice, como Él me fue infiel, yo también le voy a ser infiel. No, Él sigue siendo fiel con nosotros. Él cumple su pacto. Los que violamos el pacto somos nosotros. Por eso ahí tenemos que entrar, mis amados, con la siguiente letra. Y es advertencias de violar el 7º mandamiento. Advertencias de violar el 7º mandamiento. Jesús claramente dijo que desde el principio el propósito de Dios fue que el matrimonio fuera una relación monógama, permanente. ¿Qué dijo Jesús en Mateo 19, versículo 3 al 6? Mateo 19, se los voy a leer, no tiene que buscarlo. Algunos fariseos se le acercaron y para ponerlo a prueba le preguntaron: ¿está permitido que un hombre se divorcie de su esposa por cualquier motivo? Por cualquier motivo es deja quemar las arepas. Por cualquier motivo. ¿Está permitido que un hombre se divorcie de su esposa por cualquier motivo? ¿No han leído, replicó Jesús, que en el principio el Creador los hizo hombre y mujer y dijo: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los dos llegarán a ser un solo cuerpo? Así que ya no son dos, sino uno solo. Y escuche esto, subráyelo. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe
el hombre. Y con respecto al matrimonio, Dios nos dice en su palabra un versículo hermoso, Eclesiastés 9:9, goza de la vida con la mujer amada cada día de la vida sin sentido que Dios te ha dado en este mundo. Cada uno de tus absurdos días, esto es lo que te ha tocado de todos tus afanes y en este mundo, pero le dice, goza de la vida con la mujer amada cada día de la vida. Y así hay muchos textos bíblicos. La pareja es para que entremos en una relación de intimidad, de armonía y para que disfrutemos esa relación hasta lo último. Y por eso cuando hablamos de todo esto, Dios nos tiene que hacer una advertencia. Y tengo varias. Proverbios capítulo 5, versículo 20 al 22. Proverbios 5, versículo 20 al 22. ¿Por qué, hijo mío, dejarte cautivar por una adúltera? ¿Por qué abrazarte al pecho de la mujer ajena? Nuestros caminos están a la vista del Señor. Él examina todas nuestras sendas. Al malvado lo atrapan sus malas obras. Las cuerdas de su pecado lo aprisionan. Ahí hay una advertencia. Ahí hay una advertencia. Y más adelante encontramos otra advertencia también en Proverbios capítulo 6, versículo 27 al 29. ¿Puede alguien echarse brasas en el pecho sin quemarse la ropa? No juguemos con fuego. Ese sí no lo sabemos a lo paisa. Si jugamos con fuego, ¿cómo decimos? Nos quemamos. ¿Puede alguien echarse brasas en el pecho sin quemarse la ropa? ¿Puede alguien caminar sobre las brasas sin quemarse los pies? Pues tampoco quien se acuesta con la mujer ajena puede tocarla y quedar impune. Hay consecuencias, hay consecuencias. Por eso les voy a dar una guía rápida para evitar caer en el adulterio. Esto es de taller, pero corto. Guía para evitar caer en el adulterio. Esa es la G de nuestro acróstico, de nuestro acrónimo. Ya estamos terminando, tranquilos. No me falta y no otra letra. Y acabamos. Algunos están diciendo, venga, que pare ya. ¿Cuándo va a acabar? Ya casi, ya casi. Guía para evitar caer en el adulterio. Número 1, termina la relación. Alguien dirá, ay, sí, ¿cómo? ¿La relación con quién? ¿Con mi cónyuge? No, no es con tu cónyuge. Termina la relación. ¿Cuál relación? La ilícita, la que estás en pecado. En otras palabras, corta. Si alguien es muy cómodo decir, no, listo, me separo. No, señor. Si puedes sacar por completo a la persona de tu vida, hazlo por completo. Estás en este momento enredado por ahí. Puede ser que no has caído todavía ya, literalmente en la cama. Pero hace rato que estás con fantasías sexuales con ese hombre o con esa mujer. Corta emocionalmente, rápido. Sáquelo de aquí, de este aparatico. Elimínelo. Ay, me eliminó del Facebook. Sí, sáquelo. De Instagram, de todas las redes sociales. Sáquelo de ahí. Usted no puede tener la tentación ahí latente. Porque en un momento de soledad le aparece el sonidito, plum. Y ahí le aparece el corazoncito. Mucho cuidado con esas tentaciones. Sáquelo del todo. Y a veces, a causa del trabajo o la iglesia o la familia, yo sé que es imposible a veces terminar una relación completamente, pero en ese momento es necesario separar a aquella persona de cualquier cosa que tenga que ver con una intimidad emocional. Por favor, no busque pretextos para estar solos con esa persona. Siempre busque estar. Si está esa persona, siempre busque estar acompañado, no solo con esa persona. 2, esto es rápido. Consigue ayuda. No diga que solito va a salir adelante con semejante problema con el que tiene encima. Y más si usted tiene de pronto una persona que le está haciendo cacería. ¿Me están entendiendo el lenguaje? Una persona que está acosándolo sexualmente, que lo está persiguiendo, que le aplicó la perseguidora hace días. Por favor, busque ayuda. Solito usted no es capaz de salir adelante. El que crea estar firme, mire que no caiga. Busque a alguien que lo anime en la iglesia. Varones, ustedes que están ahora en reto, por favor, busque a alguien a quien le pueda contar sus cositas. Cuando esté por ahí muy debilucho, espiritualmente hablando, llámele, dígale, venga, apareció esa vieja. Iglesia, me estoy comunicando. Uno necesita un amigo, una amiga con quien hablar, que nos ayude en oración, por favor, que nos apoye en oración para no caer en tentación, en tentación. Mire, hay estadísticas, iglesia, hay estadísticas, más de 75% de los hombres que tenían una aventura, tenían un amigo que hizo lo mismo. Entonces, algo que usted debe de hacer, consigue ayuda, pero no ayuda de alguien que es peor que usted, porque ahí sí, los dos se van al hueco, terminan los dos enamorados de la misma vieja. El que anda con sabios, sabio será, ¿sí o no? Como decía Pablo, no se dejen engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. No, busque ayuda, pero de alguien bien espiritual, no perfecto, nadie es perfecto, pero bien. Y 3, renueva tu compromiso matrimonial, renueva
tu compromiso matrimonial. Al contrario de las películas y las canciones que a veces nos muestran que todo es como un idilio, todo es color de rosa. No, así no es. De hecho, hay estadísticas, esto lo estaba consultando en un artículo, hay estadísticas hablando de hombres que le han sido infieles a su esposa. La mayoría de las veces no es porque esa otra mujer fuera más bonita que la esposa. No, señora, a veces es una infidelidad con unos gurres, discúlpeme la palabra. Que uno dice, ¿cómo es que cambió a la esposita por semejante? Yo creo que nunca más me van a volver a invitar a predicar a esta iglesia. Qué pena, Wilcar, hermano. Qué vergüenza contigo. Profané este púlpito, hermano. ¿Sabe por qué? Porque cuando se cae en adulterio no es necesariamente por la belleza física, son por vacíos emocionales que hay en la vida de la persona. Ese hombre que tiene una mujer despampanante, pero esa mujer no lo atiende bien, no hay vida bonita, no hay romanticismo, no hay detalles, y él tiene unos vacíos emocionales impresionantes, y allá está la otra señora, ay, pero como está de lindo hoy, ¿cierto? Le luce esa camisa, y cositas así, y él como nunca le dice nada. Nunca le dicen nada. Entonces eso le empieza a que... Eso es para más o menos entiendan por qué es necesario, iglesia, hacer renovaciones matrimoniales, tomar la decisión de que vamos a empezar de cero, vamos a renovar nuestro matrimonio, nuestra pareja, vamos a leer libros, vamos a tomar consejería. Cuando en la iglesia hayan talleres de parejas, vamos a asistir porque vamos a alimentar nuestra relación, vamos a fortalecer para que ninguno de los dos caigamos en adulterio. Porque hoy por hoy las estadísticas de adulterio están muy similares entre hombres y mujeres. Eso era en un pasado donde las estadísticas eran mayor la de los hombres. Hoy en día están casi a la par. La cantidad de infidelidades que hay es impresionante. Hace un tiempito atrás tuve una charla con un pastor amigo y se divorciaron porque su esposa, la esposa del pastor, le fue infiel con uno de los líderes de la iglesia. Y eso, si está tocando aún la misma iglesia, ¿qué podrá pasar afuera? ¿Qué podrá pasar afuera? Y termino con la última letra, la A. Aplicaciones que ya hice, pero que voy a mencionar algo distinto. En estas aplicaciones es, si estás en adulterio en esta mañana, alguien acá está en una relación de adulterio o está en una relación de fornicación, lo primero que tienes que hacer en esta mañana es arrepentirte. Y le voy a pedir al hermano si me colabora acá y vamos a entonar ahí con la guitarra. Yo quiero orar mientras escuchamos la música. Yo quiero orar por ustedes, iglesia, y quiero que se prepare en este momento, que deje que el Señor le hable a su corazón. Usted tiene que tomar decisiones en esta mañana. Repito, si estás en adulterio o en una relación de noviazgo, pero ustedes ya tienen relaciones sexuales, primero pídale perdón al Señor, arrepiéntase, porque el Señor no quiere que hagamos eso. Y recordemos que Él siempre es fiel, está listo a perdonarnos, pero si nos arrepentimos de todo corazón. Yo quiero traer a la memoria de ustedes cuando en alguna oportunidad le trajeron una mujer a Jesús. Incline su rostro, cierre sus ojos, por favor. En alguna oportunidad le trajeron una mujer a los pies de Jesús que para apedrearla, porque la habían encontrado en adulterio, en el acto. Y yo creo que todos recordamos esa famosa expresión de Jesús: mujer, yo no te condeno, pero vete y no peques más. Lo que el Señor nos está diciendo en esta mañana es: no peques más. Así que la mejor aplicación que podemos hacer es arrepentirnos, cortar con esa relación, tomar medidas, eliminar ese número telefónico, quizás no volver a pasar por ese lugar, no atender llamadas telefónicas. Hay que tomar medidas. Pero también en esta mañana, si estás teniendo problemas con la pornografía o con cualquier otra desviación sexual, pídale perdón al Señor. Y si ves que ya llevas mucho tiempo en eso, yo creo que ya se te salió de las manos, pide ayuda, busca un consejero, busca un amigo, una amiga que te ayude a salir de eso. Pero tome decisiones hoy, toma decisiones en esta mañana. Y hablo para los que están bien con el Señor, los que tienen una linda relación de pareja, de fidelidad, los noviazgos que tienen una linda relación, hay pureza, hay abstinencia, han entendido que tienen que conservarse así hasta que se casen. Pues para ustedes también es un momento de oración, un momento para pedirle al Señor fortaleza. Señor, fortalece mi vida, no permitas que caiga en tentación, Señor. Ayúdame a salir adelante y a conservarme puro y pura en la relación que tengo en este momento. Hable con el Señor y recuerde la promesa de Jesús, que prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo. Él está para ayudarnos.
en nuestra relación de noviazgo, en nuestra relación de matrimonio. Quiero que entonemos un cántico exaltando la fidelidad del Señor, que Él es fiel, que Él es fiel.